Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Vicente Enrique Troncos Carrasco, de Proyecto Católico, desde Sullana al mundo entero, para que ningún cristiano se deje llevar por cualquier viento de doctrina falsa. Hermanos, hemos venido tocando en los temas relacionados a la liturgia y en especial al rito inicial o ritos iniciales con los que nos vamos preparando para posteriormente introducirnos de llano ya a la liturgia de la palabra, que es la primera gran parte de la liturgia de la misa, y luego viene pues la liturgia eucarística. Nuestros hermanos católicos que se han separado de la iglesia de hace siglos, de hace pues 5 siglos atrás o recientemente, nos acusan que los católicos no realizamos eh, oraciones espontáneas, oraciones sinceras, sino antes bien que son vanas repeticiones u oraciones vanas, ¿no? Entonces, obviamente eso no es conocer, en primer lugar, eh, la enseñanza y la vida de la iglesia, ni tampoco la vida particular de cada fiel católico. Eh, Ciertamente, la iglesia, nuestra iglesia católica, tiene en su vida práctica, cotidiana, eh, el habernos regalado maravillosas oraciones compuestas, formuladas, escritas, y eso tiene pues una finalidad de que estemos unidos en un solo cuerpo, una sola iglesia, una sola fe, en un solo espíritu, ¿no? Entonces, eh, hay oraciones que tienen una visión universal y única, ¿no? De tal manera que con un solo cuerpo estemos espiritualmente unidos en una oración universal. Entonces hay una extraordinaria riqueza también en diferentes oraciones que a lo largo de los siglos han ido surgiendo en la iglesia. Eh, por ejemplo, ahí tenemos la mayor de todas, que vamos a decirlo de alguna forma, vendría a ser la misa, porque la misa de principio a fin tiene una variedad de oraciones. ¿No? El Padre Nuestro, la oración central, digámoslo así, la oración colecta, que es la que queremos conocer un poquito más hoy día, y luego tenemos pues las oraciones de consagración, etc. Bueno, luego tenemos para 7, digamos, horas especiales o momentos dentro del día, lo que se llama y se conoce como la liturgia de las horas, que la recomendamos para que la conozcan, averigüen qué es, y van a ver cómo es que a través de estas oraciones que se han ido distribuyendo, tomando como ejemplo, digamos, los antecedentes del pueblo judío, se han ido repartiendo en diferentes horas a lo largo del día y son breves, que nos permiten tener un descanso del trabajo y fortalecer nuestro espíritu y mantenernos unidos con Cristo a lo largo del día. Luego tenemos, por ejemplo, también el Santo Rosario, ¿no? Que en unión con aquellas oraciones o aquella conversación que tiene primero el arcángel Gabriel y luego con, con María, y luego Santa Isabel también con María, etcétera, y se ha ido formando el rosario. El Vía Crucis,
que se aplica especialmente en tiempos de Cuaresma, Semana Santa, etcétera. Entonces tenemos muchas oraciones que nos ayudan a crecer espiritualmente. Estas oraciones, claro, son escritas, están formuladas, pero eso no quita que, y eso no conocen en nuestra, digamos, vida privada, nuestros hermanos separados, porque en nuestros dormitorios o también en reuniones públicas de la iglesia, también se saben decir oraciones espontáneas, y son oraciones sinceras, ¿no? Aparte de aquellos dones que el Espíritu Santo sabe dar a lo largo de los siglos, el de oración en lenguas, porque también, y yo he sido testigo, ¿no? Presencial de oír oraciones en lenguas, extraordinario. Pero bueno, nuestros hermanos evangélicos, claro, tomando el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo en el capítulo 6, versículo 7, nos acusan que al vernos siempre con el rosario u otras oraciones o con libros oracionales, y las repetimos, creen ellos y nos acusan de que son oraciones vanas, sin el corazón, ¿no? Cristo, aquí en Mateo, capítulo 6, versículo 7, dice, llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que, eh, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, la traducción, acá estoy leyendo de la Biblia Reina Valera, revisión 1960, que es una Biblia evangélica. Entonces, a ellos han traducido ahí, no uséis vanas repeticiones, que es lo que queremos indagar, profundizar, si es que Cristo también ataca las oraciones que a futuro la iglesia mismo iba a ir formulando. Bien, ahora, en la misa, eh, ya desde que nosotros nos estamos persignando, ya estamos haciendo una oración sencilla, invocando al Padre, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El confiteo, yo confieso, es otra oración, ¿no? Etcétera. Y se cierran los ritos iniciales con una oración que se llama oración colecta, oración colecta. Como lo vamos a explicar, esta oración va a ser un resumen, una colección de oraciones que todos los participantes de la liturgia en ese momento van a decir mentalmente a invitación del sacerdote. Bien, entonces, esta oración colecta es antiquísima, es antigua, viene de los primeros siglos, ¿no? Al principio consistió, para esta palabra colecta, no es para pedir las ofrendas, por si acaso, ¿no? La limosna, no. No se trata de colecta de dinero. Y es lo que queremos conocer un poquito más para vivir mejor nuestra liturgia, para tener un encuentro personal con Cristo, con el Padre y el Espíritu Santo ahí en la misa, de una manera, digamos, más acabada, más íntima, más espiritual. Entonces, esto de colecta, en un principio era que la iglesia, los feligreses con el sacerdote o el obispo, se reunían, ¿no? Era una reunión de todos los fieles, ¿no? Colecta, ¿no? En latín, sinaxis en griego. Entonces, y la iglesia, ¿no? Partía hacia alguna u otras iglesias, ¿no? Y partían en procesión, ¿no? Se iban en procesión, luego pues para celebrar la liturgia. Seguido, ¿no? Esta expresión de colecta empezó a aplicarse a una oración dicha pues por el presbítero antes de esa procesión,
y se rezaba, ¿no? Eh, Ahí primero se pedía que se hiciera una oración en voz baja. Y luego pues ya se iba en procesión hacia la misa. Eh, entonces, entre el primer siglo y el tercer siglo, hay que notar que esta oración dependía de cada celebrante, o sea, de cada obispo, de cada presbítero. Unos las improvisaban. No es que todo al principio estaba en el misal. No, no, sí, había una improvisación, ¿no? Mientras, pues, las iban pronunciando. Otros presbíteros, ¿qué hacían? Las componían anticipadamente, ¿no? Colocándolas sobre, pues, algunos modelos. Eso fue en los primeros 3 siglos de la vida de la iglesia. Ya para el cuarto y quinto siglo, ya empiezan a volcarse en redacciones, ¿no? Ya no quedan al arbitrio, a la voluntad de cada celebrante, ¿no? Y eso porque la iglesia entiende que es una iglesia única y universal, para que todos estemos orando al unísono a Dios como cuerpo de Cristo, unidos a Cristo, y orar pues a Dios. Aparte de las oraciones pues que individualmente uno puede hacer a lo largo del día. Pero esta oración colecta, como decía consiste primero en invitar a los fieles a que interiormente vayan haciendo sus peticiones y luego el sacerdote ya hace una oración que va dirigida al Padre en Cristo por el Espíritu Santo, ¿no? Con la luz del Espíritu Santo. Entonces, ya empezaron a redactarse y se colocaron en libros especiales. Algunos sacerdotes se las aprendían de memoria y las recitaban pues de memoria. Para la Edad Media, se multiplicaron muchas oraciones, ¿no? Incluso se llegaban a tener hasta 10 tipos de estas oraciones. Pero la Iglesia, siempre con esa visión de universalidad y unicidad de la Iglesia, entonces establece, ¿no? Que se tiene que retomar ese uso primitivo de que sea una sola. Bien. Ahora, esta oración es una oración que se le denomina del tipo presidencial o sacerdotal. Presidencial porque la preside el presbítero o el obispo. Entonces corresponde solo, repito, corresponde solo eh, rezarla, ¿no? Pronunciarla por el sacerdote que celebra, por el sacerdote. No la podemos estar repitiendo después de lo que dice el sacerdote, ¿no? Así hay otras oraciones, como por ejemplo la plegaria eucarística, la oración sobre las ofrendas o aquella después de la comunión. Entonces, eh, corresponden solo al sacerdote, ¿no? Y así hay varios que nosotros no podemos repetir, como aquella, por ejemplo, que cuando ya en la doxología final, antes del Padre Nuestro, el sacerdote levantando la hostia y el cáliz va a decir por Cristo, con Dios, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, amén. No, a eso nosotros no nos corresponde decirla, que es presidencial o sacerdotal. Mientras tanto, nosotros permanecemos de pie. Así oraban los judíos y también los primeros cristianos, ¿no? El sacerdote, pues, eleva las manos en representación de todos, como presidente, como el que preside, pues, la misa, y nos invita a orar. Él va a decir, oremos. Puede hacerlo así de forma cantada, que es más bonita de repente, ¿no? Nos gusta cuando nuestros sacerdotes cantan las oraciones. Nos eleva más, siempre el arte, la belleza, ¿no? De la música nos eleva un poquito más a Dios. Y entonces nos invita a orar. Y en ese momento el sacerdote debe darnos unos segundos para que nosotros ofrezcamos alguna oración, alguna intención para esa misa, ¿no? Etcétera.
Y bueno, entonces el sacerdote, al empezar a recitar la oración, eh, colecciona, reúne todas esas oraciones que mentalmente nosotros hemos elevado de forma mental, espiritual, y las presenta al Padre, ¿no? En Cristo por el Espíritu Santo. Entonces, y esta oración ya no es una oración individual, espontánea que hace el sacerdote, no, como ya está escrita en toda la iglesia, en el misal de ese día, toda la iglesia está elevando esa plegaria, ¿no? Esa petición junto con la de los demás laicos, pues a Dios, pero ahí nos unimos en la oración. Eso es lo que hacen nuestras oraciones, ¿no? Cuando las formulamos para que como un solo cuerpo nosotros nos elevemos al Padre en Cristo por el Espíritu Santo. Extraordinario. Entonces, como decía Apolo, esta oración, por lo general, ¿no? Está dirigida al Padre. Eso es lo que la Iglesia ha establecido, ¿no? Que por Cristo en el Espíritu Santo estemos elevando nuestra oración al Padre. Y ya desde los primeros concilios, por ejemplo, el del 397 que fue en Cartago, se nos decía lo siguiente: que nadie nombre en las oraciones al Padre en lugar del Hijo, ni al Hijo en lugar del Padre. Y cuando se está de pie junto al altar, siempre se dirija la oración al Padre, ¿no? Bien, excelente. Por ejemplo, vamos a ver por aquí, tenemos una oración. Vamos a ver esta oración colecta, ¿no? Este es un modelo. Aquí, por ejemplo, dice, el sacerdote va a decir, oremos, estamos en silencio, levanta las manos y va a decir, Señor Dios, que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo, tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Y terminan diciendo, acuérdense, por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Y el pueblo hace suya esta oración y va a decir amén, amén, ¿no? Que así sea, ¿no? Como tú has dicho, que así sea. Bien, entonces, ahí tenemos un modelo de una oración colecta. Entonces, acuérdense que hay unos segundos para hacer una oración antes de la oración colecta y así de esta manera ir cada vez más disponiendo nuestro corazón para celebrar vivamente nuestra fe y ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces decíamos que nuestros hermanos eh, separados, ¿no? Que están en congregaciones evangélicas, nos acusan, ¿no? De que nosotros hacemos vanas repeticiones de oraciones, como dice Mateo capítulo 6, versículo 7. La Biblia de Jerusalén no lo traduce así, por ejemplo, ¿no? Esa dice, y al orar no charléis mucho, no charléis mucho, como los gentiles, o sea, los paganos de aquel entonces, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. Ahora, vamos a ver en la Biblia de Monseñor Juan Straunbirger, ¿no? En su Sagrada Biblia, ¿no? Straunbirger, el padre nos traducía de la siguiente manera, Mateo capítulo 6, versículo 7, y cuando oráis, no abundéis en palabras como los paganos, que se figuran que por mucho hablar serán oídos, ¿no? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. No abundéis en palabras, o sea, no dice vanas repeticiones, por supuesto, porque ya Cristo sabe lo que nosotros necesitamos y de repente no está repitiendo y repitiendo algunas cosas, ¿no? Pero vamos a ver que no está del todo mal la traducción de la Reina Valera, pero hay que
tomarla en el contexto, Vamos a una Biblia interlineal que usan mucho nuestros hermanos evangélicos, que lo pueden encontrar ustedes aquí. Tengo la fuente, www.logosklogos.com, ¿no? Ahí pueden buscar el Nuevo Testamento, el libro, el capítulo y el versículo. Y aquí en Mateo, capítulo 6, versículo 7, vamos a ver que no hay una traducción tan fidedigna. Ellos traducen llorando en un 6 vanas repeticiones, pero en el griego, ¿no? Es una Biblia interlineal del Nuevo Testamento, griego-español. Ellos, si se traduce literalmente, va a decir orando, pero orando, no uséis muchas palabras, ¿no? Aquí utiliza las palabras griegas batologeo. ¿Y qué significa batologeo? Vamos a ver en el diccionario Strong, que también utiliza esta fuente, logos, ¿no? .com. En esta palabra batologeo, se define como tartamudear. O sea, sí, como que si estuvieras repitiendo algo, ¿no? Como que si estuvieras repitiendo algo. Pero también charlar tediosamente, charlar. Sin embargo, ellos en su definición ahí en la Reina Valera la vuelcan como vana repetición. O sea, ellos tratan de hacer una traducción, vamos a decir, de repente, quizás a su conveniencia, ¿no? Porque si vemos la definición, no es que diga vana, sino charlar tediosamente. Claro, a veces charlar tediosamente ya se vuelve cansino, no tiene ya un trasfondo más positivo. Por eso decía, podría establecerse que es vana repetición, pero miren, es charlar tediosamente. Mientras que cuando nosotros veíamos las traducciones católicas, ¿no? Era palabrería, por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén, no charléis mucho. Aquí, ¿no? No charléis mucho, nos está diciendo la Biblia de Jerusalén. Y la Biblia de Monseñor Juan Straumbinger nos dice, no abundéis en palabra, ¿no? Que se figuran los paganos que por mucho hablar serán oídos. Entonces, más fidedigna encontramos las traducciones católicas a las palabras batologeo, ¿no? Que es una composición, ¿no? Ahí de una frase, de unas palabras griegas, ¿no? Por un lado, batos, tartamudo, o sea, como que si estuvieras repitiendo las palabras, y logeo o logos, que es palabra. Bien, entonces, pero Cristo no va a utilizar aquí, no va a, digamos, hacer sorna, burla de las personas con discapacidad. Cristo no va a decir, oye, como los tartamudos, no estés repitiendo así como los tartamudos. No, pero el contexto, vamos a ver que el contexto que se refiere a, a lo que San Mateo nos va a decir es que no usar muchas palabras, como lo dice aquí Batologeo, y más adelante, porque nos va a señalar que los paganos están pensando que por su mucha palabrería. Entonces, mucha palabrería, aquí se utiliza la palabra polulogía, ¿no? Polulogía, que viene a ser locuacidad. O sea, el diccionario Strong griego lo traduce como locuacidad, o sea, prolijidad, mucha palabrería, ¿no? Mucha elocuencia, mucho hablar, pero no está diciendo que sea algo vano, ¿no? Y eso lo vamos a nosotros a ver más adelante, de que no se está refiriendo Cristo aquí a estar repitiendo así oraciones, porque los judíos sí lo hacían. Entonces, como estamos viendo aquí desde el griego, no se está refiriendo a vanas repeticiones, ¿no? Sino a abundar.
abundar excesivamente, mucha palabrería, ¿no? Como nos estamos dando cuenta aquí en la traducción del griego. Bien, ahora hay que ver, y aquí viene algo muy, muy interesante. Hay que notar que los hermanos evangélicos también utilizan libros para hacer oraciones. Los cantos son también oraciones. Es una forma de orar al Señor con la música. Y vamos a encontrar que ellos también utilizan libros para hacer este tipo de oraciones cantadas. Aquí, por ejemplo, tengo una fotografía que he bajado de una página web que es evangélica, y ellos para cantar tienen que aprenderse de memoria sus canciones. Por eso es que tendrán libros, o al oírlas poco a poco y continuamente las van a aprender de memoria, y están haciendo una oración cantada a Dios, a Dios. Entonces, ellos deberían pensar que también hacen oraciones, en este caso cantadas, que son pues, que las van a repetir en un culto, de mañana en el culto que se reúnen otra vez, y así sucesivamente van a cantar estas oraciones, y ellos pues no van a decir que son vanas, ellos van a decir, no, es que las cantamos con el corazón, pero es que ellos no se han metido tampoco en nuestras mentes y en los corazones de los católicos. Luego los judíos, hasta ahora, ellos han tenido sus libros y tienen sus libros actuales a través de los cuales ellos realizan sus oraciones. Tienen un libro llamado Sidur y otro libro, que este libro Sidur, ¿no? Son para las oraciones, digamos, día a día, mientras que el Maxor es un libro para los días festivos, o sea, para momentos especiales. Aquí, si pueden ver, tenemos a un fiel judío eh, leyendo o haciendo oración mental u oral con un libro, con un libro. Al amanecer tienen su libro Shahar, o Shaharit, ¿no? Luego, para la tarde, tienen el libro llamado Minja o Minja, y para la noche el Arbit, ¿no? O sea, tienen sus oraciones, ¿no? Oraciones establecidas para diferentes horas del día, ¿no? Y eso no está mal, al contrario, porque ahí nosotros alabamos a Dios y nos va inspirando para poco a poco poder tener una oración, digamos, espontánea. Y obviamente tampoco se necesitan tener estos libros para hacer oraciones espontáneas, pero los mismos hermanos protestantes como los judíos tienen sus libros, sus libros. Acá tenemos otra imagen del Sidur, ¿no? De este libro Sidur, y hay una colección aquí de varias ediciones, hay varias, y acá vemos a otro hermano judío con este libro en sus manos, haciendo oración con sus filacterias y sus ropas que utilizan especiales para la oración, ¿no? Entonces sí, o sea, no es que, por ejemplo, los judíos, que es nuestros antecesores, lo hagan todo espontáneamente. Bueno, pero vamos a ver también aquí qué es una oración vana. Y Jesucristo nos muestra de plano una oración vana, que es aquella en la que se encuentra el fariseo y el publicano haciendo oración. Vamos a ver, ¿no? Lo que aconteció aquí en esta parábola que Cristo nos está hablando de cómo oró el fariseo y cómo oró el publicano. Y vamos a ver, ¿no? Cuando una oración es pagana. Y estas supuestamente son oraciones espontáneas, pero vamos a ver cómo es que estas oraciones espontáneas, una puede ser vana, ¿no? Pura palabrería también, y la otra
una oración profunda. Vamos para allá. Vámonos al libro de Lucas, ¿no? Vamos a Lucas capítulo 18, del versículo 9 en adelante, ¿no? Dijo también a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y otro publicano. Vayamos al fariseo. El fariseo, de pie, ¿no? Así rezaban pues los judíos, ¿no? Oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano, ¿no? De repente alguien podría decir, no, como este católico. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. El diezmo, ¿no? ¿Quiénes dan el diezmo, no? Actualmente, ¿quiénes dan el diezmo? En el mundo cristiano, pues son los hermanos evangélicos. Versículo 13. En cambio, el publicano, el pecador, el católico, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. ¿Quiénes se golpean el pecho en la liturgia, en el culto? Los católicos. Se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador, ¿no? Y ahí nosotros empezamos a decir, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ¿no? Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, golpeándonos el pecho, ¿no? Y termina Jesús diciendo, Lucas 18, versículo 14. Os digo que este bajó a su casa justificado y aquel no. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿No? Ahí vemos al fariseo que se vanagloriaba, diciendo que pues él no era como los publicanos, los pecadores, ¿no? ¿No? Y son oraciones espontáneas, ni siquiera son oraciones repetitivas, ¿no? Bien, y así pues, vamos a ver a lo largo del Evangelio diferentes momentos de encuentro de Cristo con otras personas, y un encuentro con Cristo ahora es una oración, por supuesto. Y vamos a ver que en diferentes ocasiones los apóstoles le van a enseñar a orar. Hay una ocasión en que le piden que les enseñe a orar como Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era judío, ¿no? Entonces, Juan el Bautista también les había dado sus reglas de oración a sus discípulos. Entonces, ellos conocían, los apóstoles conocían eso y le van a pedir, ahí en Lucas capítulo 11, versículo 1 y siguientes, le van a decir, enséñanos a rezar como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Ellos también querían orar así, y Jesús les enseña el Padre Nuestro, ¿no? Y por supuesto, nosotros cuando estamos enfermos, los católicos, no es que vamos a coger pues solamente el rosario y con el rosario le vamos a decir las oraciones y los misterios que ahí de la vida de Jesús que ahí se dicen, no, vamos y le rezamos al Padre por nuestras necesidades, nuestros problemas. De repente un día se nos enfermó el esposo, la esposa, y vamos a pedir por ella, ¿no? Y no son oraciones así formuladas. Luego, ahí en Hechos capítulo 10, del versículo 1, ¿no? Y en el versículo 12 nos habla del centurión romano Cornelio, que era un hombre humilde y que elevaba oraciones a Dios y daba limosna, y sus oraciones y sus limonas fueron escuchadas y vistas por Dios. Era un hombre pagano, ¿no? Que él también le rezaba a Yahvé. Y como pagano, obviamente se había aprendido la forma de orar de su religión, ¿no? En este caso, la religión romana pagana, ¿no? Que estaba en ese entonces, digamos, vigente para el Imperio Romano. Bien, entonces, rezar con un rosario o con un libro de oracional no significa que las oraciones sean vanas. Vanas es por el contenido, el fondo, ¿no?
por ejemplo, en el modelo que hemos visto, que Jesucristo nos muestra ahí en Lucas capítulo 18 de la oración del fariseo. Era una oración vana porque era de hipocresía, porque se enaltecía a sí mismo, acusando a otros, señalando a otros. Entonces, no nos dejemos, digamos, afectar por lo que nos dicen, nos acusan indebidamente, incorrectamente. Sí, usemos estas oraciones, digamos, ya preformuladas, pero que sirvan como un ejercicio también espiritual y que a la vez nos van llevando de la mano para ir entrando a una oración más profunda y guardar silencio también para escuchar a Dios, para escuchar a Cristo, para escuchar al Espíritu Santo, que es lo que nos van a decir sobre nuestras vidas, y que esa oración sea una oración transformadora. Y cuando hagamos nuestras oraciones, como el Vía Crucis, el Rosario, la liturgia de las horas, no las hagamos con rapidez. Vayamos recitándolas con calma, contemplando los misterios varios que el día nos invita. Si es, por ejemplo, la anunciación del ángel a María, ir viendo esa conversación entre las dos. Si es de la visita de María a Isabel, por ejemplo, verlos todo el acontecer que siguió, por ejemplo, después de que ya María se marchó, etcétera. Las palabras de Isabel, ¿no? Luego, cómo es que Zacarías, que recupera el habla, empieza a alabar a Dios, ¿no? Hay mucho ahí en cada misterio del rosario, por ejemplo, o la liturgia de las horas, como les mencionaba, que tenemos a lo largo del día, diferentes momentos para acercarnos a Dios y tener siempre esta complementación de recibir su gracia santificante. Bien, nuestras oraciones no son vanas, se repiten, sí, pero acuérdense que sirven para poco a poco ir entrando más en la presencia de Dios. Hermanos, compartan estos videos porque de esta manera ustedes también evangelizan. Que el Señor los bendiga en sus oraciones.